el doctor Néstor Carreño iniciará con la revisión del tema de uveitis. Doctor Néstor, adelante, muchas gracias. Gracias a usted, Alejandro. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Perfecto, bueno. Buenas tardes nuevamente a todos. Muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Espero darles unas generalidades muy completas en cuanto a uveitis. No es un tema fácil, de hecho es un tema muy complejo, es una de las subespecialidades en la oftalmología. Y lo primero que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra uveitis, o lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos uveitis, es que esto suena como a uvas. Y pues sí, las uveitis son las inflamaciones de la uvea, y la uvea viene de la palabra uvas. Hace más o menos unos 1000 años los griegos describieron en la parte interna del ojo unas capas que tenían un color en los cadáveres que describían de una coloración muy parecida a la uva. Y ahí apareció el término de uvea. Y la uvea es básicamente una capa o unas capas en el ojo que son primero o están justamente dentro del ojo y que tienen funciones muy importantes y vitales para la buena vitalidad, obviamente, de este ojo. La uvea son 3 estructuras muy bien reconocidas en el ojo. El primero de ellos es el iris, los cuerpos ciliares y la coroides. ¿Qué hace el iris en nuestro ojo? Pues como todos sabemos, nos da el color de nuestros ojos, es un rasgo de nuestra especie humana, pero también tiene la capacidad de regular la cantidad de luz que entra sobre la retina en un proceso que se llama acomodación. Recordemos que durante el día o cuando hay luz, la pupila se cierra, y de noche la pupila tiende a dilatarse, permitiendo mayor entrada de luz sobre la retina. Pero el iris es una estructura extremadamente delicada. Nosotros lo comparamos con el ala de una mariposa. Si ustedes tocan el ala de una mariposa, ustedes se van a quedar con el pigmento muy seguramente en los dedos. En el iris humano nos pasa exactamente lo mismo. Uno medio rosa el iris en cirugía, esa parte del iris que uno rosa pierde el pigmento y no se recupera de una forma adecuada. La otra parte de la uvea se llaman los cuerpos ciliares. Los cuerpos ciliares están detrás del iris. Entonces, esa es una gráfica donde estoy mostrando aquí la córnea. Detrás está el iris y detrás del iris están estos que llaman los cuerpos ciliares. Los cuerpos ciliares también forman parte de la acomodación. ¿Por qué? Porque de ahí salen unas fibras, que son estas que estoy mostrando aquí con el mouse, que están pegadas al cristalino, que es la pieza fundamental de la acomodación. Entonces, los cuerpos ciliares forman parte de la acomodación, porque cuando se contrae o se distiende, permite enfocar o desenfocar el objeto que nosotros tratamos de mirar. Pero también tiene una función importantísima en el ojo, y es la de producir el humor acuoso. El humor acuoso, muy seguramente el doctor Espinosa se lo explicó en la charla de glaucoma, es el líquido que tenemos detrás de la córnea y por delante del iris, y nos permite darle tono al ojo. Sin ese tono, sin esa presión intraocular normal, el ojo colapsa en una situación clínica que nosotros denominamos tisis bulbi. Y para que ustedes me entiendan, es este paciente que tiene un accidente de un trauma penetrante al ojo, con pérdida de la sustancia, tuvo un daño severo de los cuerpos ciliares, y al no producir la suficiente cantidad de humor acuoso, ese ojo simplemente colapsa como una uva pasa. Entonces, lo que ustedes escuchan en la calle, que el ojo se secó o la córnea se puso completamente blanca. Al perder volumen el ojo, entonces el párpado se cae, por eso ustedes están viendo aquí la caída del párpado, lo que nosotros denominamos ptosis palpebral. Y la coroides, que está presente en el 80% del globo ocular, es una malla de vasos sanguíneos cuya función es justamente la de darle soporte a las estructuras que tiene al lado. Entonces la coroides le lleva el oxígeno y la sangre a la esclera en la parte más externa y la retina en la parte más interna. Entonces hagan de cuenta que esto es como si fuera un sándwich. En la parte más externa del globo ocular tenemos la esclera, que es lo que le decimos a los pacientes la pepita blanca del ojo, y en la parte más interna una túnica de
de circuitos electrónicos, que es básicamente la retina, y llevándole la sangre a la esclera y a la retina, entonces tenemos la coroides. Entonces imagínense a ustedes como si tuviéramos un sistema de tuberías por toda la ciudad llevando agua. Entonces justamente lo que hace la coroides es eso. Entonces cuando la coroides falla o por lo menos se daña, puede llegar a tener un sangrado tan masivo que es absolutamente incontrolable. Entonces, si pudiésemos quitarle la pepita blanca al ojo, básicamente lo que veríamos es esto. Muchos circuitos sanguíneos, venas y arterias distribuidas por todo el globo ocular, porque básicamente lo que hace la coroides es eso. Entonces, muchas enfermedades de la uveitis son básicamente producidas por eso. ¿Por qué? Porque al llevar a enfermedades de la sangre, se van a representar justamente en el ojo. Ahora, ¿por qué es importante siempre hablar de uveitis? Porque tiene el deshonroso tercer lugar como causa de ceguera en los países industrializados. Y así como a ustedes, muy seguramente a más de uno lo sorprendió hoy el término uveitis, dentro del argot médico también es infrecuente hablar de uveitis. Entonces es muy poco conocida dentro de la población médica y dentro de la población en general. Lo peor de todo de las uveitis es que tiene múltiples secuelas o múltiples consecuencias. Ahora vamos a mostrar algunos de los ejemplos, pero para resumirles pueden dañarse la córnea, producir glaucoma, dar catarata y dañarse irreversiblemente la retina, el nervio óptico y obviamente las secuelas que también ya hemos mencionado como la tisis bulbi. ¿A quiénes les da uveitis? A todo el mundo. Normalmente nosotros podemos encontrar pacientes entre la tercera y cuarta década de la vida, es decir, entre los 20 y los 40 años, pero desde niños hasta adultos mayores de más de 70 años se puede llegar a presentar. Hay múltiples estadísticas a nivel mundial, hay más o menos de 15 a 100 casos por 100.000 habitantes, entonces no es una consulta tan frecuente, pero cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un uveitis, siempre debemos pensar, o eso es lo que hacemos nosotros en el servicio, de que este paciente o el paciente con uveitis puede llegar a tener una complicación muy severa a largo plazo. La consulta no es tan frecuente que incluso en este momento solo somos 13 uveólogos o subespecialistas en uvea en todo el país. ¿De qué se queja un paciente cuando llega al servicio de urgencias con una uveitis? Pues va a depender de las diferentes capas que esté inflamada o la parte anatómica del ojo que se encuentra comprometido. Entonces uno puede encontrar inflamación del iris y los cuerpos ciliares y estos pacientes se quejan clásicamente de esta triada que está ahí descrita. Ojo rojo, dolor, pero el síntoma cardinal es la fotofobia. ¿Qué es la fotofobia? El paciente que no tolera la luz. Se conoce también como hipersensibilidad a la luz. Y son pacientes que al servicio de urgencia llegan con los ojos cerrados, acompañados de varias personas. Incluso he visto pacientes con sombrero y con capa porque no son capaces de abrir ni siquiera un poquitico la luz. Y obviamente para examinarlos es supremamente difícil y complejo. Esta es una foto para mostrarles también el ojo rojo. Algunos pacientes llegan con muy poquita fotofobia, pero cuando es intensa, créanme que no vamos a encontrar nunca un paciente con mayor fotofobia que con un paciente con una uveitis. Cuando se presenta en la parte posterior del ojo, es decir, en la coroides, los síntomas pueden ser un poco diferentes. Lo primero que el paciente le dice a uno es que la disminución de la visión siempre está presente. Algunos pacientes le dicen a uno, doctor, no veo absolutamente nada, o algunos pacientes le dicen a uno que ven como manchas negras en el campo visual, como en la foto de la izquierda. Entonces, esto es lo que normalmente vería un paciente y encuentra uno una mancha negra en el campo visual, que es lo que se denomina con el término de escotoma. Algunos pacientes le dicen a uno que ven como cuerpos flotantes o como pelitos o mugres en el campo visual que muchas veces se mueven, como en este video. Entonces el paciente puede ver como pelitos, como puntos, que simplemente a veces el paciente se queda mirándolos y se van con la mirada. Esto tiene que ver con la presencia de reacción inflamatoria en el vitrio. El vitrio es la gelatina que tenemos dentro del ojo, que está rellenando el ojo y que normalmente es completamente transparente. Le explico a los pacientes que es como si tuviésemos la clara del huevo completamente transparente, pero cuando hay una reacción inflamatoria
o una uveitis, estos reacción inflamatoria tiende a formar pequeños grumos dentro de esa gelatina, dentro del vitrio, y por eso se ven esos puntos negros en el campo visual. Algunos pacientes también se quejan de algunos destellos de luz. Muchas veces le dicen a uno que ven como lucecitas que prenden y apagan como un arbolito de Navidad, o a veces le dicen a uno que ven como relámpagos de luz, y eso es importante porque hay que hacer diagnósticos diferenciales y examinar muy bien la retina. Algunos de estos síntomas también se asemejan a algunos desprendimientos de la retina, por lo cual siempre debemos dilatar a estos pacientes y examinar muy bien el ojo por dentro. Ahora, ¿qué cosas producen uveitis? ¿Qué puede ocasionar un evento donde se inflame el ojo por dentro, que es básicamente una uveitis? Pues todo lo que ustedes están viendo ahí en ese listado. Y el primer renglón es el trauma. Infortunadamente estamos en un país violento donde los golpes, ya sea penetrantes, es decir, que entren al ojo con un cuchillo o con traumas que produzcan pérdida de la sustancia dentro del ojo, son muy frecuentes. También encontramos traumas cerrados, generalmente después de un puño, pero también una cirugía de catarata, que es la cirugía más realizada en todo el planeta, nos puede llegar a producir uveitis. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos inflamación dentro del ojo, y cuando realizamos una cirugía de catarata, lo que estamos haciendo es desencadenando una reacción inflamatoria. Normalmente el ojo es una cavidad completamente sellada donde ni siquiera entra la sangre. Lo que tenemos dentro del ojo es el humor acuoso en la parte de adelante y la gelatina por detrás, que es el humor vítreo, pero normalmente no tenemos ni sangre ni productos de la inflamación normal que tenemos en la sangre, como glóbulos blancos, ni mucho menos plaquetas ni proteínas. Entonces, cuando desencadenamos una reacción inflamatoria dentro del ojo, podemos desencadenar también una uveitis. Ahora, normalmente después de una cirugía de catarata, nosotros damos medicamentos que ayudan a controlar esa inflamación, pero cuando esos medicamentos son insuficientes o la cirugía desencadenó una reacción inflamatoria muy severa, si estamos frente a una verdadera uveitis postquirúrgica. Pero también puede ocasionar una uveitis que infecciones. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta virus, bacterias, hongos y parásitos. Los principales, los que nos pueden llegar a producir uveitis, son los que están ahí: herpes, el virus de la varicela, sida, citomegalovirus, en nuestro medio Zika, dengue, y recientemente también se ha descrito al COVID-19 como causal de uveitis. Dentro de las bacterias, todas las bacterias que tenemos en nuestro medio, incluyendo bacterias de transmisión sexual como la sífilis, en los hongos los vemos generalmente secundarios a traumas penetrantes por objetos vegetales. Y la primera causa de uveitis infecciosa en todo el país es la producida por los parásitos de toxoplasmosis. De hecho, en los últimos minuticos vamos a hablar justamente de toxoplasmosis. Doctor Néstor, Pero enfermedad... levantaron la mano. Irma Chinchilla tiene una pregunta. Doctor, buenas tardes. Tengo una inquietud. Yo le he escuchado a varios oftalmólogos cuando ven esos mosquitos, las personas dicen que no hay ningún problema, que lo que pasa es que el humor vítreo se va aclarando y por eso es que se cae y por eso se ven esas mosquitos o pelitos. Que el Sí, problema cuando es complicado es cuando la mancha queda ahí y no deja ver la persona. Entonces esa es mi inquietud. esas miedos óseas, esos cuerpos flotantes, lo podemos ver también en lo que tú mencionas, un desprendimiento de vitrio posterior. Pero cuando el paciente llega con una uveitis, normalmente le dice a uno: sí, doctor, yo antes veía uno que otro puntico negro y no me molestaba. Ahora veo una cantidad infinita de puntos negros y se están moviendo, que parecen incluso una cortina o una nube completamente negra que me enturbia la visión. Entonces, siempre eso nos debe obligar obviamente a dilatar el paciente y examinar y tratar de encontrar la causa de esas condensaciones vítreas. Pero causas hay varias, ¿no? De esas mioesóceas o de esos cuerpos flotantes. Lady Hoyos también pregunta.
Doctor, buenas tardes. Es que Hola. precisamente es por lo de la asociación al COVID. En meses pasados atendí a un paciente y él tenía uveitis y refería que lo asociaba a la vacuna, que lo único que le había pasado en los últimos 5 días era que le habían aplicado la primera dosis de la vacuna. ¿Podría ser por eso? Uy, muy buena pregunta. La verdad no he escuchado nada al respecto. Los últimos estudios que hemos leído han demostrado que se puede incluso aislar las partículas del COVID de la lágrima y del fondo de saco conjuntival, pero asociados con la vacuna, la verdad no lo he escuchado. No lo había escuchado. Podría presentarse, claro. Vale, doctor, gracias. Bueno, entonces continuamos. Entonces les contaba que la toxoplasmosis ocular es la primera causa de uveitis en todo el país. Entonces, siempre que nosotros nos llega un paciente con una uveitis, siempre entramos a descartar justamente la toxoplasmosis. Pero todas las enfermedades autoinmunes, hay una especialidad médica que se llama la medicina interna, que son los encargados de estudiar la artritis reumatoidea, los lupus, sarcoidosis, entre otras enfermedades autoinmunes, y todas, sin excepción, se pueden llegar a asociar a uveitis. También tumores del ojo, algunas metástasis, por ejemplo, como el caso de leucemia. En niños menores entramos a descartar incluso tumores como el retinoblastoma, y en adultos mayores unos que se llaman melanomas y linfomas. Pero un tumor puede ser la primera manifestación, perdón, una uveitis puede ser la primera manifestación de un tumor intraocular. Y al listado de cosas que pueden llegar a producir uveitis, hay incluso descritos múltiples medicamentos e incluso alimentos. Y curiosamente en el servicio de UVIA tenemos un paciente que nos hace uveitis cada vez que se toma una cerveza. No es por el alcohol, no es por la cebada, no es por el trigo, porque puede consumir otros alimentos con estos componentes y no le produce nada. Pero cada vez que toma una cerveza termina en el servicio de urgencias, obviamente con una uveitis anterior. Alguno me puede preguntar, entonces, doctor, ¿cualquier cosa puede llegar a producir uveitis? Sí, desde una simple gripa hasta una infección urinaria, un golpe, como ya le mencionaba, todo nos puede llegar a producir uveitis. A veces es muy fácil hacer el diagnóstico, pero muchas veces nos quedamos cortos a pesar de todos los exámenes que podemos llegar a solicitar. Infortunadamente, hasta la mitad de los pacientes con uveitis no encontramos nunca la causa de uveitis. A veces incluso nos ha pasado que tenemos un paciente en el servicio 2, 3 años sin ninguna otra manifestación, y después de los 2, 3 años empieza a tener problemas en las articulaciones, haciendo el diagnóstico de una artritis de todos los tipos de artritis que conocemos hoy en día. Entonces, ¿cómo diagnosticamos realmente una uveitis? Primero tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo, y en el servicio nosotros tenemos una encuesta que se llama una encuesta de inflamación intraocular o una encuesta de uveitis, donde hacemos una revisión por sistemas exhaustiva del paciente. Le preguntamos todos los antecedentes médicos, todos sus antecedentes familiares, si está tomando algún medicamento, los tipos de cirugías que se le han realizado, la historia social que incluye si tiene perro, gato, si ha comido carne cruda, comido leche o tomado leche y queso sin pasteurizar, indagamos sobre su historial sexual, todo lo que nos pueda llegar o dar información suficiente como para hacer un diagnóstico adecuado de estos pacientes. Siempre en estos pacientes, como ustedes lo han visto en el servicio, siempre le tomamos la agudeza visual. Es indispensable para saber el pronóstico y la evolución de la visión de estos pacientes. Lo examinamos muy bien. Son estos pacientes que nos dedican a veces 5, 10 o hasta 15 minutos más de examen, porque tenemos que escudriñarlos muy bien por dentro, y nos tenemos que llenar muchas veces de algunos exámenes diagnósticos adicionales para poder hacer un diagnóstico completo. Tenemos muchas veces la posibilidad de pedir fotografías, ecografías, OCTs, VMs, angiografías, el angio OCT, que es una nueva tecnología, como ustedes lo conocen, y todos esos exámenes de sangre que no vale la pena mencionar hoy. Pero todo eso es ¿para qué? Para tratar de ubicar o de identificar la causa de lo que le está produciendo al paciente la uveitis. Porque obviamente eso es importante
para el diagnóstico correcto y segundo, para tratar de encontrar el tratamiento correcto en estos pacientes. Cuando examinamos a los pacientes con una uveitis, ¿con qué nos encontramos? Entonces miren que esto que les estoy mostrando acá es un resto de pigmento pegado a la cápsula anterior del cristalino. El iris se pegó al cristalino y cuando le colocamos una gota para dilatar la pupila, nos deja este resto de pigmento sobre el cristalino. Esto no representa ningún riesgo para el paciente, pero donde el iris no se despegue del cristalino puede llegar a tener complicaciones y repercusiones generalmente de tipo de glaucoma. A veces nos encontramos con sangre dentro del humor acuoso en la cámara anterior y médicamente se llama ifema. Me disculpan por algunos términos médicos, pero es importante, algunos sí los conocen. Aquí también alcanzamos a ver un poco de proteínas en la cámara anterior y eso es como se ve, como si echáramos una pequeña cantidad de leche sobre la cámara anterior o sobre un vaso con agua, perdón. A veces encontramos esto. Doctor Carreño, Lady Hoyos tiene una pregunta. No, doctor, qué pena, era la pasada, pero no he bajado la mano. Ah, tranquila, sí, bueno. Adelante, doctor. A veces vemos esto, fibrina en la cámara anterior. Recordemos que en el humor acuoso nosotros no tenemos ningún tipo de proteínas. Y lo mismo, aquí estamos viendo como si esto fuera una bola de gelatina flotando dentro de agua, que es básicamente lo que se presenta en estos pacientes con una uveitis. A veces encontramos pus en la cámara anterior y eso tiene un nombre médico hasta bonito que se llama hipopion. Es este nivel de pus que está en la cámara anterior. Esto es un paciente que hizo una úlcera micótica, es decir, por bacterias y hongos, y terminó con esta cantidad de pus dentro del ojo. Esto es para mostrarles otro paciente con pus en la cámara anterior, para que nunca se les olvide y miren el ojo rojo que ocasiona en la parte inferior en la conjuntiva. A veces vemos daños severísimos en la córnea, que se derrite por completo de la córnea. Este es un paciente que hizo una úlcera y se derritió por completo de la córnea en un proceso que se llama colagenólisis. Y lo que ustedes están viendo aquí ya es prácticamente el iris saliéndose a través de esa córnea. Ese paciente terminó perdiendo obviamente la totalidad de su ojito. A veces vemos adherencias del iris a alguna estructura dentro del ojo. Eso es lo que nosotros médicamente conocemos con el nombre de sinequias. Cuando vemos esta sinequia le colocamos una gota para dilatar la pupila y al dilatar la pupila esas sinequias o esas fibrosis o adherencias se van a tratar de romper. Algunas veces lo logramos en su totalidad, a veces no somos capaces de quitar las sinequias. Entonces, por ejemplo, en este paciente hizo una reacción inflamatoria, terminó con estas sinequias pegadas al cristalino y cuando le dilatamos la pupila, en la foto de la derecha vemos como en la parte más temporal e inferior se dilata normalmente la pupila, mientras que en la parte nasal y superior queda todavía el iris pegado a la cápsula anterior del cristalino. Esto si se llega a completar en 360 grados, es decir, si se llega a pegar el iris en 360 grados a la cápsula anterior del cristalino, puede derivar en un glaucoma. Eso es algo que también vemos, algunas cicatrices sobre la córnea secundarias, algunos virus, como por ejemplo el virus del herpes, que nos producen este daño en la córnea. Este daño en la córnea se denomina leucoma, no glaucoma con G de gato, sino con leucoma con L de lápiz. Y aquí también vemos una adherencia del iris a la córnea, justamente de lo que se denomina una sinequia anterior. Esos son simplemente fotos para mostrarles básicamente lo que nosotros vemos en nuestros pacientes, pero nunca vemos dos uveitis exactamente iguales. A veces son tan sutiles que toca apagar la luz del consultorio, magnificar la lámpara de hendidura en la máxima magnificación y colocar el spot de luz muy chiquitico para mirar qué tanta inflamación tiene el ojo. Ese es otro paciente que tuvo una queratitis por herpes. Queratitis es la inflamación de la córnea y todo este fenómeno vascular, recuerden que la córnea no tiene normalmente vasos sanguíneos, es producido por el virus del herpes y terminó haciendo una reacción inflamatoria en la cámara anterior y una uveitis secundaria también a esta queratitis herpética. En algunos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo como la artritis reumatoidea, se puede llegar a presentar esto. Aquí vemos un paciente con una escleritis que se denomina escleritis necrotizante.
donde básicamente la pepita blanca del ojo se derrite y por eso ustedes ven esta zona como en un parche de color marrón. Esa es justamente la coroides de ese paciente. Entonces, básicamente el ojo está prácticamente expuesto. Donde llega a sangrar el ojo, se termina perforando y se termina perdiendo. Y adicionalmente, este paciente se sobreinfectó y por eso ustedes ven también este nivel de pus en la cámara anterior con un poco de sangre, recordándoles que se denomina hipopion cuando es pus e ifema cuando es sangre. Este es un paciente que tiene también un fenómeno autoinmune que se denomina escleritis. La esclera, que es completamente blanca, se adelgaza tanto que llega a verse normalmente la coroides de este paciente. Entonces, esa es la esclera normal del paciente y aquí está tan adelgazada y por eso se ve este color que es la coroides, que parece un color uva, como justamente indicábamos al principio de la charla. En algunos pacientes se puede llegar a presentar rechazo con infección de la córnea. Este es un paciente que tuvo un trasplante de la córnea y miren el nivel de pus y de fibrina en la cámara anterior con pésimo pronóstico. Entonces, estos pacientes también los tratamos como una uveitis y a veces simplemente ya encontramos son secuelas. Es un paciente que tuvo un trauma penetrante con un cuchillo y vemos la deformidad que produjo ese trauma y por eso la deformidad del iris con pérdida incluso de una parte del iris acá. Este paciente terminó en cirugía de catarata y ahí detrás vemos un lente intraocular. A veces vemos también este otro tipo de secuelas. Miren que el iris está completamente despulido, no es un iris bonito. Incluso ya aquí ya hay un hueco sobre el iris produciendo prácticamente otra pupila. Este es un paciente con una catarata traumática. Este es un paciente que recibió un puño en el ojo y le estalló el cristalino. Y al estallar el cristalino caen restos de la catarata dentro del humor acuoso. Esto produce muchísima reacción inflamatoria y este paciente debe ser llevado a cirugía rápidamente por las secuelas que puede llegar a terminar una uveitis. Cuando vemos pacientes con toxoplasmosis o uveitis posteriores, lo que nos enfrentamos o lo que vemos son este tipo de cicatrices. Este es el polo posterior del ojo, es decir, la parte interna del ojo, y aquí vemos un nervio óptico normal con su emergencia de sus vasos, pero lo que no es normal en esta foto son estos dos tipos de cicatrices. Esta es una cicatriz por toxoplasmosis. Hasta allá llega el parásito y cuando llega el parásito sobre la retina produce una necrosis, es decir, la muerte de la retina y de la coroides. Y al morirse ese tejido, por eso ustedes ven esa coloración negruzca. Después vienen algunas células del organismo que terminan limpiando y termina una cicatriz blanquecina que ustedes la están viendo ahí. Este es otro ejemplo de una toxoplasmosis ocular. Mira una cicatriz que compromete justamente la parte más central de la visión de este paciente. Y muchas veces me preguntan, doctor, ¿hay algo que hacer por este ojo para mejorar la visión? Absolutamente no. Al dañarse la retina por completo, produce un daño completamente irreversible. A veces vemos una cicatriz principal, otras satélites, y a veces vemos secuelas tan severas como en este paciente, donde ya prácticamente hay un hueco sobre la retina y lo blanco que estoy señalando aquí con el mouse es la esclera del paciente. Para que me entiendan ya, es la pepita blanca otra vez del ojo. Entonces no hay ninguna posibilidad de recuperar la visión centralmente en este paciente. Así es como nos llegan al servicio de urgencia los pacientes. Entonces, aquí vemos una foto que parece como si fuera tomada con un vidrio empañado o turbia, pero en realidad es la turbidez del vitrio lo que se ve representado justamente en esta foto. Y cuando le hacemos la angiografía, ustedes ven la lesión. Esta lesión en la angiografía la vemos con hiperfluorescencia. Eso es que brilla alrededor de la lesión. Por eso ustedes ven esta lesión como más brillante, confirmando una toxoplasmosis ocular. Obviamente, cuando nos llegan estos pacientes con el diagnóstico de toxoplasmosis o vemos este tipo de lesiones, empezamos el tratamiento. Y obviamente, dependiendo de la causa, por ejemplo, en estos casos tenemos que colocar, en los casos de toxoplasmosis ocular, tenemos que incluso colocar antibióticos. Pero el objetivo siempre será tratar la causa de la uveitis y tratar de evitar las complicaciones a largo plazo. Infortunadamente, estos pacientes son crónicos, es decir, pacientes que consultan muchas veces durante el año, tienen incluso varios episodios de inflamación intraocular durante el año. Entonces, cada vez que se inflama el ojo, produce cada vez un daño mayor sobre las estructuras intraoculares.
El tratamiento siempre deberá realizarse por un oftalmólogo entrenado y manejamos varios tipos de medicamentos, pero para resumirles son dos pilares fundamentales. Uno, los esteroides, porque los esteroides siempre nos producen el control de la inflamación, que es justamente lo que termina dañando el uveitis al ojo. Y hay otro grupo de medicamentos que se denominan los cicloplégicos. Los cicloplégicos en Colombia son tres: la tropicamida, que es el Midiacil que tenemos en el servicio de casi todos los consultorios, que es el que nos permite dilatar la pupila; el ciclopentolato, que es el que utilizamos para hacer dilataciones bajo cicloplegia; y la atropina, que como ustedes lo saben, lo manejamos mucho ahora en el servicio para el control incluso de la miopía. Y mucho más especializados están un grupo de medicamentos que se denominan los inmunosupresores. Los inmunosupresores es un listado interminable de patologías que generalmente nos asociamos con medicina interna o con reumatología para tratar a estos pacientes. Micofenolato, ciclosporina, tacrolimus. Algunas veces tenemos que hospitalizar a los pacientes para colocarle bolos de acetropina, o a veces tenemos que colocar inmunosupresores tomados como el metotrexate. Ciclofosfamida también lo podemos colocar en bolos endovenosos. Y en los últimos años apareció un nuevo grupo de medicamentos que se denominan los anticuerpos monoclonales. Si ustedes se dan cuenta, el listado de estos medicamentos, desde los esteroides a la ciclofosfamida, atacan todas las células del organismo, mientras que los anticuerpos monoclonales son un nuevo grupo de medicamentos que son el misil teledirigido a la molécula que está produciendo la inflamación. Entonces, si yo tengo una molécula que se llama el factor de necrosis tumoral alfa y ya tengo la molécula que me contrarresta esa molécula que produce la inflamación, yo puedo colocársela al paciente y de tal manera controlar la inflamación. Por eso enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea hoy son más fáciles de tratar. Lo mismo pasa con la psoriasis e incluso con algunas uveitis también, que a veces se nos quedan muy difíciles de tratar. Pero normalmente estos pacientes los tratamos en compañía o en conjunto con medicina interna, reumatología e inmunología. ¿Preguntas? Bueno, aparentemente todo está entendido. No, es un tema bastante complejo. Hay quienes dicen que las uveitis son la medicina interna dentro del ojo, con lo cual estamos de acuerdo. Y muchos de esos pacientes, infortunadamente, como mencioné en la charla, los tratamos, los cuidamos, los consentimos, porque son pacientes que sabemos del potencial de complicaciones a largo plazo, pero muchas veces los tratamos y no sabemos aún así qué fue lo que causó su uveitis, ¿no? Correcto. Doctor Néstor, muchísimas gracias. Muy amable. Entonces, la idea es... Bueno, feliz tarde para todos. El ingeniero Muchas gracias, Néstor. Muy bueno. Parece que tiene una llamada, una pregunta del ingeniero Edwin. No, doctor, no era una pregunta, sino que, o sea, escuchando una conferencia de estas tan buena, pero una enfermedad muy terrible, o sea, prácticamente cualquier persona no estamos exentos a que nos dé una enfermedad de esas, y veo que el pronóstico no es a veces tan bueno, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho no es tan infrecuente como uno a veces puede llegar a pensar. De hecho, hay varios trabajadores de la clínica en este momento dentro de nuestro listado de pacientes, y son hombres y mujeres jóvenes. Y además la toxoplasmosis se la puede uno adquirir, por ejemplo, en un paseo que se tomó un vaso de agua contaminado o un pedazo de carne mal cocida o mal preparada. Edwin, no se preocupe que la uveitis no le da la mala hierba. Doctor, una pregunta, doctor. Juliet Paola tiene una pregunta. Sí, doctor, no, era para decirle al doctor Néstor Iván que estaré próximamente sacando una cita. Yo tengo tosoplasmosis y realmente hace rato no me reviso, no me chequeo. Y pues ahorita con esta conferencia, esta charla, como que Dios mío, tengo que ir urgente a revisión. Entonces, muy buena charla, realmente muchísimas gracias, doctor. Y estaré por allá en consulta con usted. Pues allá te espero, claro que sí. Sí, sí.
Bueno, entonces, muy bien, muchas gracias, doctor Carreño, de nuevo gracias. Y ahora vamos a Listo, doctor tener Dayo. la presentación del doctor Gustavo Espinosa del tema de... Intente, doctor Gustavo. Buenas tardes. Hola Doc, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué más? Bien, bien. Hola a todos. Ya intento compartir pantalla entonces. Buenas tardes, eminencia. ¿Qué más, Doc? ¿Cómo está? Ya va, dale un segundo aquí. ¿Se ve mi pantalla ya? Sí, correcto. Cónchale. Listo. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y la idea es hacer una charla bien didáctica y que tratemos de que haya bastante interacción. Voy a poner aquí el tiempo para más o menos tenerlo en cuenta. Entonces, como el doctor Alejandro comentaba, mi nombre es Gustavo Espinosa, soy oftalmólogo especialista en glaucoma en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis y bueno, la idea es darle unas charlas que sea bien general y nada muy complejo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es glaucoma? Todo el mundo piensa a veces que es como un tumor en el ojo, pero realmente no. O sea, esta es la definición técnica. La definición técnica se describe como neuropatía óptica crónica lentamente progresiva, usualmente bilateral, simétrica, con patrones de daño en el nervio óptico y pérdida del campo visual. ¿Cómo lo podemos traducir a algo más digerible? Básicamente el glaucoma es una enfermedad, déjenme poner el pointer acá, es una enfermedad que afecta este cablecito que vemos acá, que es el nervio óptico que comunica al ojo con el cerebro y que, digamos, cuando se afecta el nervio óptico de una visión normal con un campo de visión bastante amplio, pasamos a una visión con un campo reducido. O sea, lo que tenemos es que la visión poco a poco se va contrayendo y va quedando el centro hasta que finalmente este centro se pierde. Entonces, por eso hablamos que hay un daño en el nervio óptico y hay una pérdida del campo visual. Esos son los criterios diagnósticos. En la epidemiología se ha descrito que para el 2020 80 millones de personas a nivel mundial iban a presentar la enfermedad y es digamos que se describe entre como la primera y segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial. La OMS estima que existen 4.4 millones de ciegos por glaucoma y dentro del grupo de los latinos somos, digamos, un grupo racial con bastante prevalencia de glaucoma. Quizás la raza con mayor, digamos, imponencia en el término de glaucoma son los pacientes de raza afrodescendiente. Tienen glaucomas muy agresivos y tienden a debutar en edades mucho más tempranas que el resto de las personas. Hay que tener en cuenta algo importante que se me olvidaba Gustavo, mencionar, es que a mí, dígame. Gustavo, en la diapositiva anterior muestras a África. ¿Todo África tiene esa incidencia o qué indican los colores en cuanto a Colombia, que hay muy Sí, poquito? ahí digamos que, como les comentaba, digamos el continente africano es donde el glaucoma es mucho más prevalente y donde es mucho más agresivo. Esta gráfica es de glaucoma primario ángulo abierto. Recordemos que dentro de los asiáticos hay una de las ramificaciones de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo cerrado, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ese tipo de glaucoma es mucho más frecuente en las personas asiáticas, pero del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma más común, los africanos son los que tienen mucho mayor prevalencia respecto al resto de las personas, digamos, a nivel mundial. Gracias. Listo. Algo importante también es que es una enfermedad que tiende a ser más frecuente por encima de los 40, 50 años. Entonces, en edades tempranas no es imposible que se presente, pero lo normal es que se presente por encima de los 40, 50. Entonces, quería traer acá esta imagen de un recuento anatómico como para que estuvieran un poquito en sintonía de lo que les voy a estar hablando un poquito. Digamos,
Nuestro ojo se divide en un segmento anterior que va desde el cristalino hasta la córnea, todo esto que vemos acá, y un segmento posterior que sería el vítreo y la retina. Entonces acá podemos ver el ojo, digamos, como un corte de lado y visto de frente. El iris es el colorcito del ojo, tenemos la pupila que es lo negro, entonces ya vamos a ir describiendo cada una de estas estructuras. ¿Qué sucede en el glaucoma? Usualmente en glaucoma, el glaucoma es una enfermedad que con mucha frecuencia, no vamos a decir que la totalidad de los pacientes, pero casi que la totalidad de los pacientes presentan un aumento de la presión interna del ojo, como podemos ver en esta imagen. Normalmente el ojo mantiene una presión entre 10 y 20 milímetros de mercurio, pero en glaucoma esa presión elevada por encima de 20 milímetros de mercurio va a dañar esta estructura que es el nervio óptico. La cabeza del nervio óptico la va a ir afectando progresivamente. Entonces acá podemos ver esta imagen, me gusta como cuando le explico a los pacientes cómo funciona, cómo es la dinámica del ojo, más o menos hago la similitud con un globo. No es lo mismo tener un globo inflado que un globo desinflado. ¿Por qué hablo de eso? Porque el ojo es como una cavidad hueca. El ojo tiene que tener cierta presión interna para mantener su forma. Si no, colapsa y digamos, no nos permite la funcionalidad visual. Entonces, una presión normal o elevada va a tener una configuración de un ojo inflado, pero un ojo desinflado tampoco es bueno. De hecho, en algunas de las cirugías de glaucoma a veces la presión se baja tanto que el ojo se puede desinflar y colapsar alguna de las estructuras internas, y esto no es para nada bueno, incluso hasta a veces hasta peor que una presión elevada. Por ende, la presión no puede ser ni muy alta ni muy baja. ¿Cómo se regula las cifras de la presión intraocular? Eso se regula por la fisiología del humor acuoso. Digamos que dentro de nuestro ojo hay un líquido que circula internamente que es el que regula la presión intraocular. Entonces, como podemos ver acá y como les mencionaba, eso pasa en el segmento anterior del ojo, desde el cristalino hasta la córnea. Específicamente en esta porción, en este circulito que vemos acá, en donde en el cuerpo ciliar, que son como estos deditos que vemos aquí, se produce un líquido acuoso que va por delante del lente, se mete por la pupila y se drena en el ángulo que forman el iris y la córnea, en una zona que se llama la malla trabecular, que vemos que es como un entramado, como un colador de café, lo asemejo yo. Entonces, digamos que la presión ocular se da por el equilibrio entre la producción del humor acuoso y el drenaje del humor acuoso. El equilibrio entre esas dos es lo que da una cifra de presión ocular. Entonces aquí podemos ver cómo es la fisiología del humor acuoso. Fíjense lo que les mencionaba. En esta estructura específica que es el cuerpo ciliar, se produce el humor acuoso, se va, digamos, secretando. Esto es como un transudado del plasma sanguíneo. Se va secretando y él va circulando por delante del cristalino, se mete por la pupila y él fluye en la cámara anterior, el espacio que está entre la córnea y el iris, y se drena en esa malla que les comentaba. Entonces ahí viaja hacia el canal de Schlemm, un canal, y eso retorna al sistema venoso. Pero eso es como algo que va circulando constantemente. Entonces el equilibrio entre esa producción y ese drenaje es lo que mantiene una presión ideal, que como vemos acá tiene que ser, digamos, en esta franja verde de 10 a 21 milímetros de mercurio. Entonces, vuelvo y repito, la presión ocular es un equilibrio entre el drenaje y la producción del humor acuoso. Ahora, ¿por qué se eleva la presión en glaucoma? Digamos que podemos hacer la similitud con un sistema de drenaje o una cañería tapada, en donde usualmente lo que se daña es esto que vemos acá en rojo, la zona de la malla trabecular. Esa malla progresivamente va envejeciendo con el paso de los años, y obviamente eso, aunado a unos factores genéticos, hace que se vaya dañando esa malla y que el líquido no pueda fluir hacia esos canales que debe drenar. Entonces se empieza a acumular el líquido y hace que se eleve la presión ocular. Entonces, ¿cuándo nosotros sospechamos que una persona puede o no tener glaucoma?
Como les mencionaba, el principal factor de riesgo es la presión ocular elevada. Entonces la presión normal es de 10 a 21. Eso es una cifra que más o menos hay que tener presente, no es exacta, pero es una cifra que nos da una buena orientación. Ahora, algo que siempre me preguntan es, ¿la presión del ojo tiene algo que ver con la presión arterial? Son dos cosas completamente independientes, hablando de presión. Porque digamos, o sea, que la presión del ojo con la presión del cuerpo. Pero ahora, cuando un paciente tiene una presión arterial muy baja, digamos, la presión arterial sí puede tener relación con glaucoma, pero no con la cifra de la presión ocular. Y eso es algo ya un poquito más complejo. Usualmente la presión del ojo se mide con anestesia en gotas. Entonces se coloca este aparatico que viene incorporado a la lámpara de hendidura, que es lo que nosotros usamos para ver al paciente, y este aparatico se coloca sobre la córnea, y la fuerza que nosotros necesitamos hacer para poder aplastar esa córnea, aplastar suena un poquito feo, pero bueno, como para aplanar la superficie de la córnea, se traduce en un valor numérico que es la presión ocular. Entonces esa cifra debe ir entre 10 y 21 milímetros de mercurio. Obviamente este es el método más común, pero existen otras alternativas para poder tomar la presión, muchas de ellas un poco más novedosas que otras, más prácticas que otras, pero la medición más práctica y más confiable sigue siendo esta hasta la fecha. Entonces, otra de las causas de sospecha de glaucoma es que cuando estamos haciendo una evaluación de rutina de un paciente, nosotros, por medio de un sistema de lentes, podemos mirar a través de la pupila y ver cuál es el aspecto clínico de ese cablecito del nervio óptico en su superficie más anterior, cómo se inserta en el ojo. Entonces, este es cómo se ve el nervio óptico en una persona sana y esto es cómo se ve el nervio óptico en una persona enferma. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque uno lo puede ver y decir, bueno, las dos son redondas, las dos son un poquito anaranjadas, qué sé yo. Pero bueno, lo que nosotros básicamente determinamos es, el nervio óptico es como una dona, en donde tenemos una porción, digamos, hueca central que llamamos la excavación, y la zona de la dona como tal es el tejido nervioso. Fíjense que acá la excavación es casi que la totalidad del nervio y el anillito de la dona es básicamente esta porción. Entonces, cuando esa excavación central se aumenta mucho, podemos sospechar de glaucoma. Aquí lo hago un poquito más gráfico. Esta es la excavación central, como la podemos ver acá, y este es el tejido nervioso, de cómo confluyen todas las fibras de la retina hacia el nervio. O sea, eso es como si fuera un televisor. El cable que lleva que se enchufa, digamos, el cable es el que lleva las fibras de cobre, por así hacer una similitud. Bueno, este cablecito recoge todo lo que hay en el nervio, lo empaqueta y lo lleva hacia el cerebro. Cuando una persona tiene la excavación central muy amplia, entonces hablamos de sospecha de glaucoma. Lo ideal de esa zona central excavada debe ser entre 0 y un 50% respecto a la circunferencia total o el tamaño del nervio. Entonces, cuando una persona tiene esa excavación más amplia de ese 50%, se habla que puede ser un sospechoso de glaucoma. Ahora, otra pregunta muy común que le hacen a uno en la consulta es, ¿el glaucoma da síntomas? Realmente el glaucoma es infrecuente que dé síntomas, al menos en su presentación más común, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Usualmente es una enfermedad silenciosa y que cuando da síntomas visuales es que ya la persona tiene un daño glaucomatoso muy avanzado. De hecho, le digo mucho a mis pacientes, no se confíen de que se sienten bien y que ven 20/20, porque una persona puede tener un glaucoma que está a punto de quedarse ciego con una visión de 20/20 por compromiso o reducción del campo visual. Entonces, uno no puede tomar eso en cuenta como un factor determinante. Hay un grupo de pacientes que pueden tener glaucomas sintomáticos, entre ellos los glaucomas de ángulo estrecho que se presentan de forma aguda. ¿Por qué? Porque es un glaucoma muy, muy agresivo. Es un glaucoma que tiene una presión normal de 10 a 20 y de repente la presión se eleva, se dispara por encima de 40, 50.
Entonces, claro, ese cambio tan brusco produce un dolor muy fuerte en la persona, un ojo muy rojo, una visión disminuida, la pupila se le dilata, pero es producto de ese incremento tan marcado de la presión ocular que la persona tiene un dolor tan marcado que inclusive les da náusea, vómitos, o sea, es algo que indudablemente lo va a hacer ir a la clínica. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma o en qué personas debemos estar pendientes de que pueden o no tener glaucoma? Bueno, obviamente lo que ya hemos discutido varias veces, la presión ocular elevada, pero esto es algo que a lo mejor no lo vamos a saber hasta no ir a una consulta. Por eso siempre recomendamos que por encima de los 40 años la persona vaya a consulta. La edad, digamos, la prevalencia de glaucoma varía aproximadamente es de un 2 a 4% en personas mayores de 40 años, pero cuando se incrementan, digamos, cuando se incrementa la edad, tenemos que puede alcanzar hasta un 8% en personas por encima de 80 años. El antecedente familiar es muy importante. Cuando una persona tiene un familiar de primer grado, se incrementa la posibilidad de que presente glaucoma, más que todo cuando es un familiar, digamos, madre o hermanos, es la línea quizás más potente. Ya es distinto cuando una persona dice, no, que un primo, hermano, lejano tiene glaucoma, ya eso es distinto. Pero, digamos, un antecedente familiar directo es importante tenerlo en cuenta. La raza, como les comentaba, pacientes de afrodescendientes tienen 4 o 6 veces más posibilidades de glaucoma de ángulo abierto. Y la excavación, que era esa característica clínica que también les mencionaba, es muy importante. Porque uno muy general de enfermedad, pero el glaucoma también tiene distintas formas de presentarse. A grandes rasgos, el glaucoma se va a definir en base a ese ángulo que yo les mencionaba que formaban el iris y la córnea. Entonces el glaucoma puede ser de ángulo abierto, en donde no hay un contacto entre el iris y el ángulo o la zona de drenaje, o de ángulo estrecho, en donde ya esa zona de drenaje se bloquea y ese es el mecanismo bajo el cual se desarrolla la enfermedad. El glaucoma, digamos, ¿en qué se diferencia una forma de presentación de la otra? El glaucoma de ángulo abierto es como la forma más común de glaucoma y realmente tiene una evolución muy lenta. Cuando una persona me llega al consultorio con un glaucoma avanzado de ángulo abierto es básicamente porque es que nunca tuvo ningún tipo de chequeo y por lo mismo de la enfermedad ser silenciosa, puede avanzar mucho. Entonces, es una enfermedad de verdad muy traicionera. Distinto al glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado, como mencionaba, ese glaucoma agudo que era muy sintomático, a veces puede ser muy agresivo y tumbar al paciente de tal forma que hay que ir a la clínica, entonces es muy fácil diagnosticarlo. Pero también hay que destacar que hay formas de ángulo cerrado, de glaucomas de ángulo cerrado, que pueden ser relativamente silenciosas, que ese cierre se puede ir dando de forma paulatina y esta es una de las causas principales de cegueras. O sea, dentro del espectro de glaucoma, el glaucoma de ángulo cerrado es el que casi siempre deja ciega a las personas. Doctor Gustavo, perdón. Dígame. Doctor Gustavo, la doctora Mónica tiene una pregunta. Ya va, es que no, yo estoy aquí en presentación. Si quiere, hágame la pregunta, porque yo estoy en pantalla completa. Sí, tranquilo, ok. Por eso yo estoy aquí pendiente. Doctora Mónica, levantó la mano. Sí, señor. Sí, señor. Es que quería hacer una pregunta al doctor. Es que en mi familia, cuando nos han visto, digamos, por oftalmología general, casi a todas las mujeres de la familia nos dicen que tenemos glaucoma, pero nos mandan a exámenes. Y cuando vamos a los exámenes, no, ninguna lo ha tenido. ¿Qué tiene que ver? ¿Será algo fisiológico o por qué sucede esto? Ok, eso, digamos, es muy importante y muy chévere esa pregunta porque es un concepto que a veces las personas tienen que van a la consulta y les hablan de glaucoma. Digamos, hay dos cosas muy importantes, dos entidades muy importantes que hay que resaltar. Una cosa es sospecha de glaucoma y otra cosa es glaucoma ya diagnosticado como tal. Hay muchas veces que nosotros hablamos de sospecha de glaucoma cuando una persona tiene estos factores que podemos nosotros tomar en cuenta como que nos dan la alarma,
pero finalmente profundizamos con los exámenes y nos damos cuenta que no hay nada. Entonces la sospecha de glaucoma no debe asumirse como un principio de glaucoma, que muchas veces me llegan a la consulta los pacientes, tengo principios de glaucoma, y es porque les han hablado de sospecha de glaucoma. No, o sea, la sospecha de glaucoma es simplemente un paciente en donde se ven ciertos factores clínicos que hacen sospechar la enfermedad y ya uno complementa con los exámenes para saber si tiene o no. ¿Qué Doctor, puede pero ser a lo mejor? Dígame. tiene que ser como algo estructural del ojo, o sea, que pronto es un Exactamente. indicio. Pienso yo, la sospecha de glaucoma va casi siempre asociada a dos cosas. Una, o que la presión esté elevada, o dos, que el nervio óptico tenga esa excavación central de la que yo les hablaba, que sea muy amplia. Entonces hay personas que esa excavación central de forma fisiológica la tienen amplia, pero cuando uno profundiza con los exámenes se ve que el tejido nervioso está completamente sano. De hecho, eso puede ser un rasgo familiar, que las personas tengan la excavación amplia, pero sin más ningún hallazgo. O sea, digamos la presión normal, el tejido nervioso cuando uno profundiza con los exámenes está sano completamente. Entonces, finalmente se le dice al paciente no tiene glaucoma. Entonces ya queda uno como más tranquilo. Pero pienso yo que es muy probable que en su caso sea porque tiene un rasgo clínico similar al de glaucoma, pero que cuando se profundizó con exámenes se dio cuenta de que no había absolutamente nada. Gracias, doctor. Y de nada. Entonces, bueno, retomando la parte de ángulo cerrado, como les mencionaba, tiende a evolucionar rápido, pero bueno, algunas veces es asintomático y hay que estar pendiente entonces con eso. Hay otras formas de glaucoma, de presentación de glaucoma. Por ejemplo, hablando un poquito de la charla del doctor Carreño, hay glaucomas por inflamación, por uveitis. Entonces, de hecho, estos son uno de los glaucomas más agresivos que hay y tiende a dejar ciego a las personas porque a veces no se es capaz de controlar la inflamación, y esa inflamación, producto de esa cantidad de células que están circulando dentro del ojo, tapan la zona de drenaje y hacen que la presión se eleve. Y si uno no logra controlar la inflamación, a veces inclusive operando al paciente para reducir la presión del ojo, la enfermedad sigue avanzando. Entonces es una de las formas. Otra importante es el glaucoma infantil. Digamos, como les mencionaba al principio, el glaucoma no es que sea frecuente en niños, de hecho es más frecuente en adultos, pero no es imposible que se presente en niños. Claro, la prevalencia es muy baja, o sea, estamos hablando que es de 1 a cada 10.000 niños nacidos. Entonces no es tan frecuente, pero igual se puede presenciar. En esos casos, siempre tener presente que un niño que nazca y que tenga los ojos muy grandes, muchas personas piensan, ay no, qué lindo el niño que tiene los ojos como grandototes. Pero hay veces que cuando tienen los ojos muy grandes, y si eso se asocia a un niño que le molesta mucho la luz, que tiene mucho lagrimeo, que se queja o algo mucho, se le torna como grisácea la córnea, que también lo dicen como que, ay, tiene los ojos claros, qué bonito. Entonces, digamos, en ese contexto de lagrimeo, molestia, un niño irritable, pudiera ser un glaucoma, ¿ok? Entonces, es como algo como para resaltar. El glaucoma secundario a la diabetes. Sabemos que la diabetes hoy en día es una enfermedad supremamente común. Y la diabetes, cuando llega a un estadio muy avanzado en donde el paciente no se controla de forma adecuada, puede generar un glaucoma que es una cosa bárbara. O sea, es uno de los glaucomas más agresivos que hay. Entonces, es otra de las formas de presentación. Cuando las personas tienen cataratas muy avanzadas o cataratas muy gordas, que es ese lente o cristalino, que se van engordando progresivamente. A veces algunos pueden tener glaucomas secundarios a la catarata. También por golpes, cuando una persona recibe un trauma o un golpe muy fuerte en el ojo, puede producir glaucoma. El glaucoma por el uso de esteroides. Cuando una persona usa esteroides, sea tópico o sea ungüentos o cremas en la cara, o inclusive tomando pastillas, puede presentar glaucoma asociado a estos medicamentos. Son uno de los efectos adversos que pueden producir estos medicamentos.
Una forma de presentación común puede ser un paciente que tenga un cuadro alérgico en sus ojos y en alguna farmacia, porque los farmacéuticos muchas veces tienden a formular gotas sin saber qué es lo que están haciendo, le mandan una gota con esteroide, un antibiótico con esteroide, que es la cosa más común, por lo menos el Guacertrol, que es el veneno más grande que hay que formulan los farmacéuticos, se lo echan y se lo echan todos los días a cada rato, y claro, es una gota que alivia mucho al paciente alérgico, pero que cuando vamos a ver que el paciente tiene 2, 3 años usando la gota todos los días, produce un glaucoma bárbaro. Y como les mencionaba, como el glaucoma es una enfermedad silenciosa, cuando llega a la consulta es porque ya se está quedando ciego. Entonces, ojo cuando le formulen una gota el farmacéutico, porque hay algunas que pueden ser delicadas en cuanto a su uso crónico. Y secundario cirugías, puede ser cirugías complicadas, cirugías de retina, cirugías de segmento anterior que sean complicados, X o Y, también pueden producir algunas formas de glaucoma. Entonces, ya sabiendo todo esto, haciendo esta introducción, ¿cómo nosotros diagnosticamos el glaucoma? Obviamente la evaluación clínica es muy importante, pero nosotros nos ayudamos con las pruebas diagnósticas para confirmar la presencia de la enfermedad. De hecho, el diagnóstico de glaucoma necesita que haya un campo visual alterado para poder nosotros definir a un paciente como glaucomatoso. Entonces, el campo visual es la prueba gold estándar para el diagnóstico de glaucoma. ¿Qué significa eso? Que para nosotros poder diagnosticar glaucoma, obviamente la clínica nos puede sugerir mucho la enfermedad, pero el glaucoma se le da su nombre por la afectación del campo visual. ¿Qué es el campo visual? El campo visual es básicamente una máquina muy similar a esta que empieza a arrojar estímulos en una pantalla blanca y nosotros, dependiendo de cómo vayamos percibiendo esos estímulos, la máquina puede presentar o mostrar si hay alteraciones o no de la visión periférica del paciente. Volvemos a recordar, el glaucoma empieza de afuera hacia adentro, entonces él va cerrando la visión periférica del paciente poquito a poco hasta que se la come hasta el centro. Pero nosotros, el paciente de glaucoma nunca se da cuenta de que tiene la enfermedad porque es que la pérdida es tan progresiva que uno no se da cuenta. Entonces, estas máquinas lo que hacen es hacer un dibujo de cómo se ha venido perdiendo este campo visual. El campo visual es una prueba tediosa. Los pacientes la detestan. ¿Por qué? Porque no es una prueba fácil. Pero cuando esta prueba se hace de forma adecuada y cuando el paciente aprende a realizarla, es la prueba más valiosa que hay en glaucoma, porque no solo nos da el diagnóstico, sino que también nos permite monitorear la enfermedad. Estos defectos en el campo visual progresivamente van avanzando, como les decía, van cerrándose, entonces uno puede ir viendo cómo se va comportando eso por medio del campo visual. Entonces es muy, muy importante esta prueba. Otra de las pruebas que se realizan es la tomografía de coherencia óptica. En lo personal a mí me encanta esta prueba. ¿Por qué? Porque el campo visual, por lo que es una prueba muy tediosa, muchas veces los pacientes pueden hacer 20 campos visuales y nunca supieron hacerlo. Digamos, cuando uno hace un campo visual, a uno lo ponen a fijar su mirada en un punto y con la mirada fija en ese punto es que se empiezan a lanzar estímulos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay pacientes que empiezan a ver a todos lados y no se quedan viendo el punto de fijación y claro, la prueba sale mala porque es que el campo visual es lo que nosotros podemos percibir bajo, digamos, teniendo nuestra mirada fija en un punto, pero es que si nosotros empezamos a ver a todos lados, claro, el campo visual se aumenta, o sea, no se aumenta, pero nosotros podemos ver todo, pero la idea del campo visual es ver cómo se comporta la visión periférica con nuestra visión fija en un punto. Entonces, por esas dificultades que tienen los campímetros, la tomografía de coherencia óptica ha venido ganando mucha importancia, porque esta prueba no depende de la persona que realiza el estudio, como es el caso del campo visual, sino que esta máquina lo que hace es que toma una fotografía en el ojo y por medio, digamos, de la tecnología podemos hacer una representación de como un corte histológico, como si nosotros estuviéramos viendo con un microscopio el ojo por dentro y el nervio óptico. Entonces,
la máquina puede determinar si se ha perdido tejido nervioso comparándonos con una base de datos de pacientes sanos. Entonces la máquina compara el ojo del paciente con una base de datos de pacientes sanos y como podemos ver acá, estas zonas que se ven en rojo son zonas que tentativamente se han perdido cuando nos comparan con personas de nuestra misma edad. Entonces, ¿qué me encanta de esta prueba? Que como repito, o sea, no depende de la persona, depende muy poco del técnico que toma la imagen y que realmente para cuando uno quiere diagnosticar a esa persona, puede que el campo sea terrible, pero esta prueba si sale alterada ya uno sabe que el paciente puede que tenga la enfermedad. Entonces, digamos desde ese punto de vista es muy bueno. Lo que les hablaba de las bases normativas, tanto el campo visual como la tomografía de coherencia óptica comparan nuestros datos como paciente con grandes poblaciones, digamos, las compañías que diseñan estos productos toman una serie de pacientes sanos y establecen como promedios de cómo se comportan los tejidos o cómo se comporta el campo visual y cuando uno realiza el estudio es comparado con ese grupo poblacional. Entonces la máquina puede definir si hay una diferencia respecto a esa población sana o si ya nuestros resultados son anómalos. Entonces por eso es que uno logra determinar el glaucoma. Ya otras de las pruebas digamos, esas dos son quizás de las más importantes. Hay otras pruebas accesorias, la paquimetría es una de ellas. La paquimetría es un estudio importante porque la paquimetría lo que hace es determinar qué tan gruesa es la córnea, que es el lente superficial que tiene nuestro ojo. ¿Por qué? Porque si se recuerdan cuando les hablaba de la toma de la presión intraocular se mide por el aplanamiento que nosotros hacemos sobre la córnea. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una córnea muy gruesa, tenemos que hacer mucha fuerza con ese aparato para aplanar la córnea y podemos estar sobreestimando la presión. O sea, puede que la presión nos esté dando más alta, pero por el hecho de que tenemos que hacer más fuerza para aplanar esa córnea. Y sucede todo lo contrario. Si la córnea es muy delgada, por ejemplo, los pacientes operados de cirugía refractiva, en donde se hace un adelgazamiento del tejido corneal para moldear la córnea y que podamos ver mejor. Entonces, cuando hay una córnea muy delgada, tenemos que hacer una fuerza muy suavecita para aplanar la córnea y esto se puede traducir en una presión falsamente baja. Puede que la presión sea más elevada. Entonces, por eso es que es tan importante la paquimetría. No es un estudio que nos permita diagnosticar la enfermedad, no es un estudio que nos permita hacer seguimiento, pero sí es una ayuda para el tema de la toma de la presión y saber si un paciente tiene factores de riesgo o no para glaucoma. ¿Por qué? Porque las córneas delgadas se han demostrado que pueden ser un factor de riesgo independiente para una mayor posibilidad de que una persona presente glaucoma, en condiciones de presión ocular elevada, obviamente. Entonces esto es más o menos lo que les decía. No es lo mismo aplanar la superficie de un globo, que uno lo hace muy fácilmente, a aplanar la superficie de una llanta que es mucho más gruesa, mucho más dura y mucho más resistente. Ahora, otra pregunta común que nos hacen es, ¿el glaucoma tiene cura? Lastimosamente, la enfermedad de glaucoma no se cura. Una vez se ha presentado el glaucoma, no hay una manera de revertir el daño, porque ya es un daño del tejido nervioso y sabemos que hasta la fecha al menos no hay una manera de restituir el funcionamiento de una célula neuronal. ¿Okay? Entonces el glaucoma por ahora podemos decir no se cura, pero sí es importante tener en cuenta de que cuando se diagnostica podemos controlarla y evitar que siga avanzando. Entonces, ¿cómo se controla? Principalmente por reducir las cifras de la presión ocular elevada. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos eso? Por medio de tratamiento. El tratamiento se puede llevar a cabo, esa reducción de la presión ocular se puede hacer de distintas maneras. Puede ser por gotas. Entonces, cuando uno usa una gota, esa gota tiene que echársela continuamente. Perdón. Por eso uno hace mucho énfasis en el paciente que inicia tratamiento, que tiene que echarse la gota juicioso. O sea, primero que le falte la comida antes que la gota. Porque si deja de aplicarse la gota,
realmente ahí es donde empieza a avanzar la enfermedad. Y es más delicado aún porque hay muchos estudios hoy en día que demuestran que la falla en la adherencia, o sea, en el hecho de que los pacientes se echen la gota, puede alcanzar hasta un 70%. O sea, estamos hablando de que la adherencia en algunas poblaciones puede ser muy baja. Entonces los pacientes menosprecian o, digamos, subestiman la enfermedad porque es asintomática y dicen, estoy bien, yo veo perfecto, a mí no me importa, no me van a echar la gota. Hay algunos pacientes que llegan a la consulta y 2 días antes es que se empiezan a echar la gota. Y entonces uno empieza a ver que el paciente progresa y progresa y progresa y le echa el cuento a uno que se echa la gota, pero en realidad la mentira se la está haciendo el mismo paciente. Entonces es muy importante que cuando una persona se eche la gota sea súper estricto con la aplicación de la gota, porque si no se la aplica, la presión empieza a fluctuar y ahí es donde empieza a dañar el nervio óptico. Hay otras alternativas, láser, para controlar la presión, que ya les explicaré un poquito más adelante, en donde, digamos, depende un poquito menos del paciente, pero no es una bala al piso, por así decirlo. Hay pacientes que no responden al láser, eso ya es muy variable. Y ya por último, la cirugía. Cuando un paciente no es capaz de controlar la presión ocular de un paciente con gotas o con tratamiento con láser, entonces ya ahí es donde uno pasa al tratamiento quirúrgico. Muchas veces me preguntan, pero doctor, ¿el glaucoma no se opera de entrada? Yo les digo no, porque es que la cirugía representa riesgos para el ojo. E incluso, digamos, anteriormente la cirugía de glaucoma, la cirugía convencional de glaucoma, que hoy en día todavía la practicamos, esa cirugía tiene un porcentaje de complicaciones que no deja de ser elevado. Entonces, someter a un ojo sano a una cirugía prematura a veces también tiene sus consecuencias. Entonces, siempre Gustavo, y cuando podamos... Dígame, don. Perdón, es que ya hay 3 personas con preguntas. La doctora Ana Carolina, Joana y Derly. Adelante. Listo. Doctor, buenas tardes. Joana. Buenas tardes. Doctor, cuando Joana. hay antecedentes familiares, en teoría, el familiar, o sea, ¿en qué momento tendría que hacerse como el primer chequeo para de pronto prevenir? Digamos que esa pregunta es importante en el sentido de que también va un poquito ligada al tipo de glaucoma. Si es un glaucoma ya de adulto, glaucoma común de ángulo abierto o inclusive de ángulo cerrado, yo recomendaría por encima de los 40 años. Obviamente, nunca está de más un control oftalmológico a edades tempranas, ¿no? Pero ya si queremos ser un poquito más, digamos, enfocados al tema del glaucoma, por encima de los 40, 50 años, un control anual es lo apropiado. Bueno, muchas gracias. Doctor, muy buenas tardes. Yo tengo una duda en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Cuando nosotros miramos las bases de datos o pues los reportes que nos hacen del Ministerio de Salud, tenemos ahí, y es que el mayor diagnóstico que uno ve es la sospecha de glaucoma. Entonces quería saber si pasar del diagnóstico de sospecha a que no tenga el glaucoma o tenga el glaucoma es algo muy sencillo y de pronto se nos están quedando en ese diagnóstico, o que si por la morfología y por otras cosas el paciente va a durar con un periodo de tiempo muy amplio con ese diagnóstico. No, esa pregunta es súper chévere y fíjate que viéndolo desde ese punto de vista es más interesante aún, porque muchas veces un paciente se le da una excavación amplia, pero finalmente, como comentábamos con la doctora Mónica, se demuestra que no tiene glaucoma y queda encasillado el resto de su vida como sospechoso de glaucoma. Entonces, digamos que a veces yo creo que el personal médico oftalmológico es muy laxo con ese diagnóstico y lo mantiene, y yo particularmente trato de ser todo lo contrario, porque es que, ¿qué pasa? Que la persona que le dicen sospechoso de glaucoma, como le digo, muchos de ellos asumen que tienen glaucoma. Entonces, vienen con ese estigma toda la vida, como que Dios mío, o sea, yo cuando me van a decir si tengo o no tengo glaucoma, he sido sospechoso toda la vida, pero es porque básicamente uno como oftalmólogo no, o sea, lo deja encasillado ahí y no
una vez que confirma que no tiene glaucoma, no lo saca de ese. Sí, de doctor ese Gustavo, diagnóstico. Ya eso, claro que dígame. hay la otra cara de la moneda, que también la hemos visto. Resulta que un paciente con un nervio grande y que parece, es el famoso sospechoso de glaucoma, pero que no tiene glaucoma, resulta Claro. que tampoco está protegido de que no le vaya a dar. O sea, le puede dar glaucoma. Obviamente. Y entonces No, a veces total. es el otro lado. A veces dicen, no, es que a mí me dicen que eso es glaucoma, yo no tengo, pero parece. Ahora sí. Sí, Ahora es sí. que ese es el Entonces, problema principal. Sí, no, y yo por lo menos, ¿qué hago yo en la consulta con esos pacientes? O sea, yo hago el énfasis en que le digo, usted ahorita no tiene glaucoma, pero yo no le puedo decir si a futuro lo va a desarrollar, porque la posibilidad que usted lo desarrolle es la misma que cualquier otra persona. Pudiéramos hablar de ese 2 a 4%. O sea, el hecho de que yo le diga en este momento que no tiene glaucoma no significa que no lo va a tener a futuro, porque a lo mejor es como usted dice, a lo mejor el paciente se confía, yo no tengo glaucoma, ya, me olvido de eso. Pero bueno, o sea, ya por lo mismo digo, o sea, uno le especifica bien al paciente que no tiene glaucoma, pero obvio, o sea, el riesgo siempre va a estar para la población en general. Pues, cierto. o sea, Pero ese 2 a 4%. sí, la pregunta está muy interesante y debe haber un diagnóstico de megalopapila o macrodisco, algo así que sería Claro. más lógico ponerlos ahí, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que por los CUPS no existe eso. Entonces, por eso esos pacientes quedan ahí como encasillados. Porque por código CUPS hay sospecha de glaucoma y ya. Entonces, se deja un paciente de macrodisco queda toda su vida con sospecha de glaucoma. Porque no hay algo que se describa como macrodisco. A lo mejor uno en la historia interna lo puede poner, pero fíjese como ella dice que el diagnóstico más común es glaucoma cuando ya se tabula como para pasar esos reportes. Pues. Correcto. Porque es que, claro, excavaciones amplias hay miles. Si uno agarrara a todos los pacientes con excavaciones amplias, no, honestamente no sé el porcentaje, pero el porcentaje de personas a nivel mundial con excavaciones por encima del 5% fácilmente pudiera ser 20% o algo así, pudiera decir. Sí, correcto. Derly pregunta. Sí, muy buenas tardes, doctor. Una consulta. Con respecto al glaucoma infantil, yo tengo un primo que tiene una bebé bueno, ya va a cumplir un año. Pasó lo que usted comentaba. Cuando nació, tenía los ojos pues azules tipo grisáceos y un poco grandes. Cuando, bueno, nosotros lo asociamos de que tenemos antecedentes familiares con ojos claros. Sin embargo, pues ya cuando la niña cumplió 6 meses le diagnosticaron glaucoma infantil. Ya ella pues le indicaron que debe hacerse cirugía en ambos ojos, pero bueno, en este caso mi duda es qué pronóstico visual va a tener ella a futuro, porque pues usted indica que el glaucoma en sí no tiene cura. Sí, digamos que el glaucoma infantil depende, o sea, su pronóstico depende de su diagnóstico, de qué tan temprano se haga. Si un bebé se diagnostica a muy temprana edad, el pronóstico va a ser mucho mejor de cuando ya ha avanzado mucho. Pero digamos, en un recién nacido o un niño pequeño, a veces es difícil saber el pronóstico porque uno no tiene herramientas diagnósticas. Básicamente se toma en cuenta es la presión ocular, la apariencia del nervio, pero inclusive eso no lo hace uno hasta que lleva al bebé a sala de cirugía. Entonces, pues, lo que pudiera decir ahí es que a mayor edad, menor el pronóstico, porque el glaucoma se supone ha avanzado mucho más. Dependerá también de la presentación. A pesar de que hay glaucomas infantiles que pueden ser muy agresivos desde un principio, hay otros que pueden ser un poquitín más insidiosos. Pero claro, o sea, ahí la opción es quirúrgica. Y algo importante también que fue la primera pregunta en el tema digamos, el componente familiar, cuando hay glaucomas infantiles en la familia, también hay que tener eso un poquito presente. Por lo menos el glaucoma juvenil es un glaucoma que es muy infrecuente, pero que cuando se presenta en un niño, hay una alta posibilidad que el hermano también, si tiene hermanos, lo puedan tener.
Entonces, sí, pero o sea, con respecto a la pregunta que hacías, no es un glaucoma muy de tan buen pronóstico, honestamente. Vale, doctor, muchas gracias. De nada. Ok, entonces, ya yendo a la parte de las gotas, como mencionaba, las gotas son la primera línea del tratamiento, requieren que el paciente se aplique las gotas diariamente. Ojalá hubiese algo que una gota que uno pudiera echarse una vez al mes, una cosa así, pero no la hay. Hay dispositivos que se están tratando de diseñar o se han diseñado para cumplir este rol, pero que a pesar de que están aprobados, pienso que todavía está un poquito en estudio eso. Es vital que el paciente cumpla con el tratamiento para poder garantizar el control de la presión. Y hay muchos tipos de tratamientos, o sea, hay muchas líneas de medicamentos. Es como decir que son dos cosas distintas, pero bueno, es como decir el paciente hipertenso que puede que tome un metoprolol, pero también toma un inhibidor de la bloqueador de canales de calcio, o sea, hay distintas líneas de medicamentos. Entonces, digamos, cada medicamento se acopla a cada persona. Obviamente hay que tener en cuenta que estas gotas muchas veces tienen efectos adversos, que hay que cuidarse de esos eventos adversos de los medicamentos porque no todas las personas pueden usar todas las líneas de drogas. Por ejemplo, el timolol es una gota que puede contrarrestar pacientes con enfermedades respiratorias, asmáticos o personas con POC, puede afectar la parte respiratoria, o por lo menos los análogos de prostaglandinas que tienden a poner el ojo rojo, entonces la persona se estresa y suspende la gota porque se le pone el ojo rojo. La brimonidina, que es una gota que da sueño, o inclusive hace una depresión ahí del sistema nervioso central y todos los pacientes quedan tumbados. Digamos, hay distintos tipos de complicaciones asociadas a los medicamentos que hay que tener presentes, tanto uno cuando lo formula, como también el paciente reportar todas esas cosas. Ya luego avanzamos, digamos, teniendo en cuenta la parte medicamentosa, a la par va el tratamiento con láser, específicamente en el glaucoma de ángulo abierto. Hay una modalidad que está un poquito de moda entre glaucomatólogos, que es la trabeculoplastia láser selectiva, que muchos adoptan como una opción primaria de tratamiento y que hace un poquito menos dependiente del paciente. ¿En qué sentido? En que se hace el láser y si el láser aporta un buen resultado, quizás hasta no tiene que usar el paciente gotas para bajar la presión todos los días. Entonces, en ese sentido lo hace un poquito, saca al paciente digamos, de esa ecuación y el control de la presión se hace un poquito más estable. Pero vuelvo y repito, no todas las personas responden bien a este tipo de tratamiento. No todas las formas de glaucoma responden a este tipo de tratamiento porque el glaucoma se necesita un ángulo abierto para poder hacerlo. Y algo también importante es que su duración es limitada. Puede durar 1 o 2 años, pero esto lo recalco porque hay veces que las personas se hacen el tratamiento láser y dicen, listo, me curé, ya no tengo que ir más nunca para el glaucomatólogo. Entonces, independientemente de si se haga láser o se coloque tratamiento con gotas, el paciente siempre tiene que estar acudiendo a la consulta porque aún controlada la enfermedad, a veces la enfermedad sigue progresando. Hay otras modalidades de láser, como es la iridotomía láser, y esto es un procedimiento que se hace con muchísima frecuencia, que no es para el paciente con glaucoma de ángulo abierto, sino para el paciente con glaucoma o inclusive con sospecha de glaucoma de ángulo cerrado. Como les decía, hay pacientes que anatómicamente su ojo es un poquito más pequeño y el iris se encuentra en aposición con la zona de drenaje. Entonces, por medio de la utilización del láser, nosotros podemos favorecer a que ese ángulo abra un poquito y que en el caso de que no haya un flujo de líquido a través de la pupila, pueda existir una compuerta para que el líquido siga llegando hacia el ángulo de la cámara anterior y siga drenando y la presión no se eleve. Entonces, este tipo de procedimiento ayuda más que todo a prevenir la presentación de un glaucoma de ángulo cerrado
que, como les mencionaba, puede ser una forma de presentación aguda o crónica y es una de las formas principales de glaucoma que ocasiona ceguera en los pacientes. Ya por último, entonces pasamos a la opción de la cirugía. Como les mencionaba, hay una cirugía convencional de glaucoma y hay una nueva tendencia también de cirugía mínimamente invasiva. La cirugía convencional de glaucoma es esta que vemos acá, en donde hacemos como un canal, digamos, de adentro del ojo hacia el espacio subconjuntival, digamos. Déjame ver si puedo. Aquí hago un paréntesis. Entonces, digamos, este es el ojo, ¿ok? Esta es la córnea, esto es la conjuntiva, todo esto que está lleno de vasos. Por debajo de la conjuntiva, esto sería la conjuntiva. Por debajo de la conjuntiva está la esclera, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la cirugía de glaucoma? Como tenemos muchas veces el sistema de drenaje de la malla dañado, nosotros lo que buscamos es crear una vía de drenaje alterna del ojo, abriendo un canal, como podemos ver acá, de aquí hasta el espacio subconjuntival, para que el humor acuoso drene hacia esa zona. Y aquí lo vamos a ver. Entonces se hace como un colgajo ahí con la esclera, con un cortecito, se hace un canalito y ese canalito va a buscar que el líquido del humor acuoso drene hacia el espacio subconjuntival y se forme como una pequeña ampollita, como podemos ver acá. Esa ampolla es la que va a regular la presión ocular. Entonces esta es como la cirugía convencional de glaucoma que se hace. Usualmente trata uno de reservarlo para glaucomas más avanzados porque, como les mencionaba, es una cirugía que no deja de tener su margen de complicación, pero que es muy efectiva y muy potente para el control de la enfermedad. Otro de los tipos de procedimientos filtrantes, porque fíjense que uno lo que busca es crear como una filtración alterna a la convencional interna del ojo. Entonces, otro de los procedimientos es colocar tubos dentro del ojo y esos tubos van conectados a unos platicos de un material que puede ser de silicón o es como un polímero, como un plástico también. Entonces, ese líquido internamente que fluye en el ojo pasa a través de ese tubo hacia este platico que vemos acá. Él va escondido por debajo del párpado y debajo de la conjuntiva y ellos regulan la presión ocular del ojo. Es otra de los procedimientos en glaucoma. Digamos, en escalonamiento arrancamos con el de la ampolla y luego pasamos a este. Pero hoy en día está muy en boga están muy en boga los procedimientos mínimamente invasivos en glaucoma, en donde se implantan dispositivos que hacen como un bypass entre la cámara anterior y la zona de drenaje, y el líquido fluye hacia esa zona de drenaje interna, o inclusive dispositivos que van hacia el espacio subconjuntival y drenan el líquido hacia esa zona. Fíjense, por lo menos vemos acá, esto es un dispositivo que se coloca en la zona de la malla trabecular, él tiene un huequito en este punto y el líquido pasa hacia un bypass, como si fuera un bypass coronario, pasa hacia el canal y drena el humor acuoso. Ya finalmente hay otros procedimientos que son un poquito más agresivos, en donde no se trabaja sobre la vía de drenaje, sino que se trabaja sobre la zona de producción de humor acuoso. Entonces se trata de destruir parcialmente la zona de producción de humor acuoso para que la presión ocular baje. Pero esto usualmente se reserva para glaucomas más avanzados, aunque hay modalidades que están saliendo ahora que pueden ser usadas en pacientes de forma más temprana. Por último, ¿qué tan frecuente debe asistir una persona a la consulta? Entonces, cuando una persona es sospechosa de glaucoma, lo ideal es que sea cada 6 meses. Cuando ya están diagnosticadas, de cada 3 a 4 meses. ¿Por qué debe acudir a los controles? Porque la enfermedad es progresiva, porque hay que medir la presión ocular y esto no hay forma de hacerlo salvo que el paciente vaya a la consulta para revisar los exámenes de campo visual y tomografía y para conocer qué tan agresiva y cuál es la velocidad de la progresión de la enfermedad. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier preguntita, no sé, doctor Alejandro, si hay alguna pregunta.
Doctor Gustavo, parece que no. Ah, sí, el ingeniero Listo. Edwin. Dígalo. Bueno, doctor, una cosita. Lo que pasa es que una de las cosas que le escuché es que no tenía como una relación la presión arterial con la presión intraocular. Pero yo pienso que sí, para mí, o sea, un pensamiento mío, en que sí puede ser muy igual, porque así como la presión intraocular es silencioso, que no le indica a usted nada hasta cuando ya usted tiene la presión muy alta, como me pasó a mí, que me sangraron los ojos para saber que tenía presión alta. He escuchado que la presión intraocular o el glaucoma es una enfermedad muy silenciosa porque la persona cuando se da cuenta está ya teniendo una visión tubular, o sea, pierde como los reflejos que llama. Tiene usted como todo, doctor. Sí, o sea, en cuanto a que la enfermedad sea silente, sí. Sí, realmente la hipertensión arterial en ese sentido, digamos, tiene cierta similitud con glaucoma. Digamos, a lo que yo me refería era que el hecho de que, o sea, una persona puede estar cursando una crisis hipertensiva y tener la presión ocular normal. O sea, no son dos cosas que se correlacionen directamente. Distinto, y lo que ya mencionaba, si una persona, o sea, la presión arterial sí puede guardar relación con glaucoma. Por ejemplo, como yo mencionaba, uno de los principales factores de riesgo para glaucoma es la presión ocular elevada, pero hay glaucomas en donde la presión es normal. Entonces, esas personas usualmente tienden a ser personas con, sea tensión arterial muy baja, ¿okay? En donde la presión arterial cae tanto, particularmente en la noche, que no hay una adecuada oxigenación del nervio óptico y eso conlleva un daño del nervio y conlleva el glaucoma. Pero como les decía, no asociado a presión alta, sino todo lo contrario, presión baja, arterial. Edison tiene una pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, una consulta en cuanto al tema de manejo farmacológico. Digamos, ¿todas las opciones farmacológicas son equivalentes o se prefieren algunas de primera línea o cómo se maneja el tema farmacológico? Buena pregunta. Hay medicamentos de primera, segunda y tercera línea. Entonces, los medicamentos de primera línea son la familia de los análogos de prostaglandinas. Son medicamentos que se aplican una sola vez al día y digamos, desde ese punto de vista es muy bueno porque hace la adherencia al tratamiento un poquito más fácil, o sea, no se la pone tan complicada al paciente. Entonces se aplica una sola vez al día y segundo es la línea de medicamentos más potente. Lo único quizás como malito es que usualmente ponen el ojo rojo. Luego de eso vienen los medicamentos de segunda línea que son un poquito menos potentes. Digamos, el de primera línea baja la presión aproximadamente un 30% y ya de ahí en adelante bajan 25 o 20%. Entonces, y usualmente ya los de segunda y tercera línea tienen que aplicarse con mayor frecuencia en el transcurso del día. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias.